haremos un análisis de lo que está ocurriendo en Haití, uno de los países más pobres del mundo, que hoy pues eleva esta crisis a unos niveles pues insostenibles con el magnicidio del presidente. Para analizar esto se encuentra ya con nosotros Guillermo Ruiz, analista internacional. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Buen día, Made, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo, en realidad. Guillermo, ¿cómo analizamos esto desde el punto de vista político, social y económico? Haití viene pasando unos años realmente difíciles, con una crisis no solamente económica, ambiental, sino que también este presidente se ve enfrentado pues a acusaciones de supuesta corrupción y hoy lamentablemente llegan a su casa un equipo armado y finaliza con su vida. ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, la situación en Haití, Made, es una situación inestable desde el año 2015. Lamentablemente los medios de comunicación, sobre todo en Panamá, por alguna razón no le damos mucho seguimiento a estas situaciones que se dan en países como Haití. Nos concentramos en lo que sucede en Atlanta, en Michigan, pero le damos muchas veces la espalda a los problemas que pasan en países caribeños que son tan cercanos a nosotros. En el caso de Haití, el actual presidente, la verdad es que tampoco es que es muy extraño que haya sucedido esto. Es una situación en la cual ya él había sido amenazado y él había dado declaraciones al diario El País donde aseguraba que grupos empresariales de Haití pues se habían coaligado para operar contra él, derrocarlo y asesinarlo. Eso ya había pasado hace un par de años. Él en los últimos 6 meses administraba el país desde su casa, no estaba yendo al Palacio de Gobierno. Había una controversia porque se decía que su periodo presidencial terminaba en este año, el año pasado otros. Él decía que en el año 2022, y de hecho los últimos 6 meses había estado gobernando por decreto. Haití, como todos sabemos, es el país más empobrecido de la América. De hecho, fue el primero que se independizó después de los Estados Unidos. Pero igual, Haití es un país convulso que, pues, lamentablemente ha estado de la mano de una serie de situaciones que van desde lo religioso hasta lo increíble. Hay un libro que se llama Historia de la estupidez humana, donde el primer capítulo está dedicado al intento de los propios haitianos independientes por crear una monarquía parecida a la francesa. Pero eran tan, bueno, en ese momento eran tan analfabetas casi todos que no leían los pedazos de hierro que se ponían como si fueran unas condecoraciones y que eran pedazos de latas que venían de Estados Unidos y otros países a través de los barcos. Eso te da una idea de cómo ha ido Haití, los Duvalier. Aquí en Panamá vive un expresidente de facto de Haití que estuvo durante 4 años entre 1991 y 1994, el señor Cedras, que ya es panameño, de hecho, y te dice también, trató de arreglar un poco la situación en Haití. Es una situación complicada porque son clanes que se enfrentan entre sí, igual que parece que sucede, por ejemplo, en ciudades como Managua. Tú te encuentras guetos, pero de gente rica, de gente muy rica. En países como Haití, la clase media no existe, eso es algo que solamente se ve en algunas televisiones. Hay extrema pobreza o gente muy rica, como no lo hay. La mayoría de los ricos panameños no tienen propiedades como la tienen en Haití, según me cuentan los observadores que han ido visitado el área. Y otro tema es que se vive muy bien, en algunos casos, de dar ayudas internacionales a países pobres, como pasa con la Franja de Gaza, que ya hemos conversado sobre eso. Y otro de los países que recibe miles de millones de dólares, Madeleine, en ayudas por parte de los organismos multilaterales es Haití. Y esa ayuda nunca se ve reflejada en el pueblo haitiano. Siguen en pobreza, siguen viviendo alrededor de las peores condiciones que se pueden uno imaginar. No hay una estabilidad económica, no hay una estabilidad social, por supuesto que tampoco hay una estabilidad educativa y se vive del día a día con uno de los índices no solo de pobreza, sino también de calidad de vida y de pues, probabilidad de vida más bajos de la región.
Entonces te vas a encontrar gente como el presidente asesinado en este magnicidio, que era un comerciante que fue acusado de haber tomado fondos de Petrocaribe. Y aquí es donde viene la parte interesante de todo esto. ¿Qué es Petrocaribe? Petrocaribe es esta iniciativa que lanzó el gobierno de Venezuela. el dictador venezolano, nada más y nada menos que el coronel Hugo Chávez, para cooptar a los países caribeños. Esa iniciativa continuó con el señor Nicolás Maduro y esos fondos sí llegaron a Haití. El problema es que las obras que supuestamente se iban a hacer nunca se hicieron. Ahora, hoy vimos cómo el presidente de Venezuela aupó, lamentó la pérdida del expresidente, que todos debemos lamentar por la forma cruenta y pues es una vida que no debe terminar así. Pero también lo cierto es que era un aliado de Venezuela y llama la atención que el que ha quedado de primer ministro no era el primer ministro, de hecho prácticamente ha tomado el poder de facto y ha dado una versión de los hechos sin una investigación internacional, que es lo que se requiere en estos casos, y ya ha dicho que los atacantes eran personas que hablaban perfectamente español e inglés. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el ejército haitiano? ¿Dónde estaba la seguridad del presidente de Haití? Hay muchas cosas que no sabemos y que quizás nunca sepamos de lo que ha sucedido en Haití, pero lo que sí es cierto es de que hay mucho, mucho dinero de por medio y también hay conflictos internacionales geopolíticos de por medio. Recordemos que Haití es uno de los países que ha estado más firme con la alianza con el eje La Habana-Caracas a través de los tiempos y para Venezuela es importante que Haití tenga un presidente lo más títere posible para manejarlo. Y eso es lo que ha estado sucediendo acá. No con esto quiero decir que Venezuela algo que ver, sino todo lo contrario. Para Venezuela este era un presidente que era un aliado y me Conveniente. llama la atención la situación. Definitivamente. Guillermo Ruiz, gracias por darnos tu análisis aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Gracias, Madre. Hasta luego.